Bueno, ahí ya iniciamos grabación. Bueno, vamos a... ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí. Bueno. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a poner este para acá, este para acá. Ya habíamos pasado eso, ¿no? No, No. vamos en el verso 25. Ah, sí. Romanos capítulo 11. Entonces, el recorderis es el siguiente. El recorderis de Romanos. Yo creo, cuando lleguemos al 12 se van a dar cuenta que ya Pablo, toda la introducción que ha hecho desde el capítulo 1 es para culminar aquí. Porque en el capítulo 12 ya va como... Romanos va como subiendo. Y en el capítulo 12 ya va así planeando y hasta que ya despide. En el 13, 14 toca un tema muy tranquilo. El 15 lo mismo y el 16 ya se despide, ya no. El tema auge es este. El tema auge es este. Entonces en Romanos 11, Pablo dice, comienza diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque decimos, como dijimos desde la vez pasada, él viene hablando de su pueblo, viene hablando de Israel, desde el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Y no solo de los judíos, como hizo en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2, él llega y dice, el 28, Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es lo que es en el exterior, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra, que recibe la alabanza no de hombres, sino de Dios. Porque judío, ¿qué significa? Más o menos, que estuvimos viendo, ¿cuándo fue? Estuvimos hablando de eso. Cuando vimos de Génesis, cuando nació, cuando Lea tenía problemas ahí con ¿cómo lo dijéramos? Con Raquel, pero es que no era que tuviera problemas, sino que tenía ciertos inconvenientes porque Lea era la menospreciada, dice ahí, hablando de menosprecios. No es que fuera menospreciada por Jacob, sino que no era amada. Simplemente era como que no estaba muy determinada por Jacob. Jacob como que estaba más pendiente de Raquel que de Lea. Entonces Lea le daba hijos buscando que él, cierto, la atendiera, que estuviera pues como hey, aquí estoy, hey. Entonces cuando nace Judá es el cuarto hijo. Entonces ella le pone un nombre. Le puso Judá, ¿por qué le puso Judá? ¿No acuerdan de eso? No me acuerdo de eso. A ver, vamos a mirarlo ya que estamos en este tema. Génesis. No, lo es, yo no creo. Claro, sí. Lo leímos. ¿Sí? Génesis 30 y... Claro. Ah, 29, sí. El 34. El 35. Y concibió otra vez y tuvo otro varón y dijo, esta vez alabaré al Señor. Y lo llamó Judá. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Sí dice así? Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Por esto
Por esto llamó su nombre Judá. ¿Cómo que no lo vimos? Claro. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Por qué? Porque esta vez... Alabaré a Jehová. Entonces, ¿qué significa Judá? Significa alabanza o alabado sea, o alabado sea el Eterno, o alabanza al Eterno, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo dice, este recibe la alabanza, no de los hombres, Romanos 2:29. 2:29. Sí, la segunda parte del verso. Este recibe la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. ¿Quién? ¿Quién es el que recibe la alabanza, no de los hombres, sino de Dios? El que es verdadero judío. Pero judío haciendo alusión ¿a qué? A esa misma palabra que pone Pablo ahí. Este recibe la alabanza. Es decir, no es de judío simplemente por llamarse judío, por pertenecer a una etnia o qué sé yo, a una nación o a una etnia. Pablo no está aquí hablando de ese judío, está hablando de ¿cuál? Está escribiendo la palabra alabanza, ¿sí o no? Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Porque ¿qué viene hablando Pablo? En el verso 17, capítulo 2, verso 17. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y está hablando con los del judaísmo. Les dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y la verdad. El problema es aquí, el 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. ¿Cierto? Entonces, Pablo está hablando ahí con el judaísmo. Ahorita yo podría decir lo mismo con el cristianismo, es lo mismo. Se llaman cristianos, se quieren llamar cristianos, pero no siguen a Cristo. Porque cristiano es ¿qué? Seguidor de Cristo. Pues se supone que eso significa cristiano, seguidor de Cristo o imitador de Cristo. Pero no lo hacen, no son imitadores de Pablo. Así como Pablo dice que fue imitador de Cristo, tiene que buscar ser un Pablo griego, un Pablo que infringió la ley para hacerse imitadores de ese Pablo. O buscan a un Cristo de esas mismas características. No del Cristo, no del Mesías que vino a obedecer, que se sujetó, que obedeció, que dice que no vino a abolir la ley, sino que vino a darle, antes a ponerle, a completarle. Porque es que resulta que el judaísmo la estuvo tergiversando, entonces que viene a darle seriedad al asunto porque ellos están equivocados ahí. Entonces, de eso se trata. No puedo yo decir que soy judío y hacer lo que es contrario. Asimismo cristiano y hacer lo que es contrario. No son seguidores de Cristo. Entonces Pablo mete en el capítulo 9, empieza a decir, capítulo 9, verso 24, a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está hablando de dos pueblos, judíos y gentiles. Lo mismo que habla en Efesios 2, cuando dice que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. ¿Pero de cuáles gentiles? Lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Cuando el 25 Pablo dice, Romanos 9:25 dice, así también Oseas, dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces Pablo me dice, desde Oseas me dice a mí, ¿de qué gentiles se refiere? Desde esa casa de Israel, que Israel se divide en dos casas, casa de Judá y casa de Israel, y la casa de Israel se gentiliza. Entonces el Señor se divorcia de ella. ¿Sí o no? Vamos ahí bien. Entonces Pablo utiliza a Oseas en el Romanos 9:25, en el 9:26 también lo mismo, y enseguida en el 9:27 ya utiliza al profeta Isaías. Y está hablando del mismo tema. Entonces Pablo está diciendo, ¿cuáles judíos son?
la casa de Judá, pero ¿cuáles gentiles son? Los de la casa de Israel que se gentilizaron, no son cualquier tipo de gentiles. Son aquellos que son aquellos que fueron conocidos desde antes, con antelación, que fueron conocidos, predestinados, y por eso mismo han sido llamados, justificados y glorificados. ¿Cierto? Romanos 8, 28, 29, 30. ¿Cierto que sí? Ahí estamos. Con esto está hablando Pablo. Con estos, porque Pablo por ahí dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, el Señor siembra primero la palabra de Él y luego por esa palabra viene el oír y luego por ese oír viene la fe. Pero primero el Señor implanta su palabra en las vidas de las personas, en esos que de antemano conoció, a esos que predestinó. El Señor siembra su palabra en nosotros, en ciertos gentiles, porque es que no todos son gentiles y todos escuchan. No, todos no escuchan. Todos son hijos de Jacob, todo ese cristianismo, hijos de Jacob. Tienen Biblia, están buscando al Dios de la Biblia, pero lo buscan por sus propios caminos, en su propio esfuerzo humano, en sus propias obras de ley. Así como el judaísmo también lo busca en sus obras de ley, el cristianismo hace lo mismo. Entonces venimos con un pueblo que se ve separado en dos, ¿cierto? Sí. Por eso Pablo pasa por Romanos 10 diciendo lo mismo. Hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es decir, por ese reino restablecido. Como le preguntaron a Jesucristo en Hechos capítulo 1:7. Hechos 1:7, ¿es 1:7 o 1:6? Siempre me confundo ahí, hombre. 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Porque eso es lo que siempre están preguntando. Porque el Mesías viene a eso, a restituir, a restaurar el reino de Israel, que antes era uno solo y ahora son dos, se ha dividido y enseguida la casa de Israel se perdió entre las naciones. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces en el 11, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y comienza a hablar del pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. Y no sabéis lo que dice la Escritura. Y habla de Elías, como Elías dice: no, este pueblo ya se perdió, yo solo quedé yo solito, no quedó nadie más. Y el Eterno le dice: no, Señor, yo tengo un remanente. Ahí está el remanente, no se preocupe por eso. Yo sé que usted está como muy estresado. Descanse, váyase para una cueva por allá y pase un tiempito por allá, porque eso no es como usted cree. ¿Vamos bien? Sí. Entonces el verso 11, capítulo 11, verso 11, otra vez pregunto: ¿han tropezado para quedar caídos? En ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. ¿Cuándo fue su caída? Me parece a mí que fue ahí, cuando el pueblo se separó, fue dividido. Verso 12, y si su caída es para riqueza del mundo, y su defección riqueza para los gentiles, ¿cuánto mayor riqueza será su plenitud? Cuando vuelvan a ser uno. Su plena restauración. Su plena restauración dice allá. Bueno, si su caída es para riqueza del mundo, ¿cómo puede ser que la caída de alguien sea riqueza para otro? Aparte de que cuando alguien se cae uno se ríe y lo hacen reír un ratico a uno, porque pues, a mí me pasa, ¿cierto? Uno está ahí tranquilo cuando alguien se cae y uno le dice por reírse. Entonces le da gozo, un gozo ahí todo raro, pero se gozan que porque uno se cae o se cae alguien. Entonces, ¿cómo puede ser que la caída de alguien pueda llegar a ser la riqueza del mundo? Por eso mismo, porque creo yo que se está hablando de la división del pueblo, porque esa división causó, esa separación del reino del norte, causó que Jeroboam fuera rey de la casa de Israel. Jeroboam, que no era de la realeza, era un general de Salomón. Y enseguida que Jeroboam los llevara al pecado, porque puso dos altares, uno en Dan y otro aquí en Samaria. Y enseguida les dijo que no volvieran más a Jerusalén y les cambió las fiestas.
les puso una fiesta de más y les dijo no vuelvan a Jerusalén y les cambió el mandamiento. El pueblo se perdió, se descarrió, buscaron a los asirios para que le ayudaran, se descarriaron con sus dioses, con los dioses asirios, se perdieron, entonces se gentilizaron, entonces a consecuencia el Señor los sacó de su tierra y los regó por toda la tierra del norte y se esparcieron por el resto de Europa. Y esa es la riqueza del mundo. Y casualmente los europeos vinieron a América. Pues, esas son de las casualidades que no creo yo que existan. Y hablamos de las ramas que fueron desgajadas del olivo. Verso 17, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, dice la Biblia mía, la 1960 dice en lugar de ellas. Esas ramas fueron injertadas entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe tú que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cierto? 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y hablamos de que también los judíos, la casa de Judá también fue desgajada. De Israel se convirtió en un olivo silvestre. Israel fueron desgajadas unas ramas, se convirtió en un olivo silvestre. Los judíos, la casa de Judá también fue lo mismo. Fueron desgajadas algunas ramas, entonces unos porque le ponen al mandamiento, otros porque le quitan, por su incredulidad. La incredulidad radica en eso. Bueno, o la incredulidad se demuestra en eso mejor. En que unos y otros al mandamiento le quitan y le ponen, lo infringen. Unos y otros lo infringen. ¿Por qué? Porque le quitan o le ponen. Y el mandamiento, la orden es esa. Ni le quite ni le ponga. ¿Sí o no? Así es. Ahí vamos. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora quedamos en este verso. Dice el 25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. Quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Ahí dice llegado, Sí, aquí en la mía dice, sí, ¿cómo dice la suya? entrado, Léalo ahí, con el micrófono y léalo. completo. No, el 11, el 25, perdón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces a Israel le vino endurecimiento en parte, una parte de Israel fue endurecida hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Biblia mía dice, el endurecimiento vino a una parte de Israel, está hablando de lo mismo, solo que con otras palabras, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y estuvimos mencionando la plenitud de los gentiles. Los Melo Agoyim. Cuando estamos mirando las promesas de Abraham, las promesas de Dios a Abraham, y luego las promesas que pasaron a su hijo Isaac, y luego las promesas que pasaron a su hijo Jacob, y luego Jacob pasa esas promesas a los hijos de José cuando los adopta, y más específicamente a Efraín, en Génesis 48, 19. En Génesis 48, 19, regresando otra vez a Génesis como hicimos ahorita, dice Génesis 48, 19, cuando está bendiciendo a Efraín, adopta a los dos hijos de José y le da la primogenitura, no se la da a Rubén, el hijo mayor, ni a Manasés, el hijo mayor de José, sino que se la da a Efraín, que es menor que Manasés, ¿cierto? Y en el verso 48, 19, pero su padre no quiso, le dijo a José, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también grande, pero es un solo pueblo.
¿Sí o no? Pero su hermano menor será más grande que él y sus descendientes serán plenitud de gentiles. Eso está diciendo en hebreo. Lo que es que Génesis está escrito en hebreo y Romanos está escrito en griego. Pero el equivalente a lo que está pasando en Romanos 11, plenitud de gentiles, en hebreo es melo hagoyim. Aquí está diciendo que Efraín será plenitud de gentiles, multitud de naciones. Aquel día Israel, verso 20, los bendijo diciendo, en ti se bendecirá Israel, y dirán, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Las promesas que le dieron a Jacob son las mismas que le dieron a Isaac y las mismas que le dieron a Abraham. Y recuerden que a Abraham y a Isaac y a Jacob le dijeron, serás una nación grande y naciones saldrán de ti y reyes saldrán de ti. Esas bendiciones, esa promesa está ahí. Le prometieron que de Abraham, de Isaac, de Jacob saldría una nación grande y naciones saldrían de ahí. Aquí está dando cumplimiento. A una nación y a naciones saldrán de ahí. Plenitud de gentiles. Y estamos hablando de un olivo que se injerta, que es injertado. Hay un olivo, un árbol que es injertado. Se le injertan ramas. Hasta que se complete la plenitud de esos gentiles que son injertados en ese olivo. Cuando esa plenitud ya está injertada, el olivo va a estar completo. Ya va a estar completo. Por eso dice el verso 26. Así todo Israel será salvo, como está escrito. Y se va para la escritura, para donde el profeta. Vendrá de Sion el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Aquí hay un asunto que no terminamos la semana pasada porque ya está muy tarde para que lo hablemos hoy. Dice el 25. Hermanos, 11:25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel. Entonces decíamos, misterio. Hay un misterio ahí. ¿Cuál es el misterio? Un endurecimiento a una parte de Israel. ¿Cómo puede ser que el Señor endureció una parte de Israel? ¿Dónde está eso en la profecía? ¿Cómo se describe eso? Y eso está en Oseas. Oseas capítulo 1. Para que veamos Pablo cómo devela el misterio. Por eso Pablo está utilizando a Oseas desde hace rato. Pablo está utilizando a Oseas desde hace rato. Dice, Oseas capítulo 1, léalo por favor ahí, tan siquiera desde el verso, Oseas, Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas. Hola, dale pues, compañera. Ya lo encontró ya porque ya tiene celular. Oseas 1, verso 6, tan siquiera y 7. O hasta terminar. No, hasta el 9 tan siquiera. Capítulo 1, 6, 7, 8 y 9. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Lo-ruhama, ya dijimos de este tema, ¿no? Es no. Ruhama es misericordia. Entonces dice no, misericordia. Entonces aquí dice sin misericordia, ¿cierto? O no compadecida. ¿De quién? De la casa de Israel. Listo, siga. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Muy bien. Entonces el Señor está diciéndole a Israel, a ese Israel dividido, al completo, casa de Judá y casa de Israel. Le está diciendo a Oseas, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no tendré más misericordia de ese pueblo, de Israel todo completo o de la casa de Judá. ¿Qué está diciendo? Verso 6. De la casa de Israel.
versos 6 y 7, ¿sí o no? Dice, ponle por nombre, tuvo una hija, ya había tenido un hijo que lo puso Jezreel, ahora tuvo una hija, lo puso Lo-Ruama, no compadecida o sin misericordia, o no misericordia. Entonces le dijo, póngala Lo-Ruama porque no tendré más compasión de la casa de Israel, ¿sí o no? No de Israel completo, sino de la casa. Pero el verso 7 dice, en cambio, tendré compasión ¿de quién? De la casa de Judá. Eso es. Mire pues. Entonces uno dice, bueno, listo. Una esposa, un pueblo y otro pueblo. No hay problema. Pero luego dice en el 9, dice, ponle por nombre Lo a mí. Lo es no. Y am, pueblo. Y mi es la terminación de mío. Entonces no son mi pueblo, no pueblo mío. ¿Cierto? Ya no son mi pueblo. Dice aquí, ni yo seré vuestro Dios. ¿De quién está hablando? ¿De la casa de Israel o casa de Judá? De la casa de Judá. Casa de Israel. Casa de Israel. Claro. Sí, después de... sí. Entonces a la casa de Israel le dijeron, ya no son mi pueblo y ya no son amadas. Pero de la casa de Judá tendré compasión, verso 7. ¿Sí o no? Acá en el 8 dice, después de haber destetado a los Ruama, que es Ajá. la casa de Israel, dice, concibió y dio a luz Sí. un hijo. Sí. Y dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí. Ajá. O sea que este es otro. Sí. Ya no son mi pueblo. Entonces está hablando de la misma casa de Israel. Está hablando de que no tendrá más misericordia. Ya no son mi pueblo. ¿A quién le dijo ya no son mi pueblo? La casa de Israel. Es decir, no está diciendo que una casa, que un hijo tenga, que un hijo sea la casa de Judá y otro hijo sea la casa de Israel. No está diciendo eso. Le está diciendo que con cada hijo le está diciendo qué va a pasar con el pueblo. A este hijo póngale así porque al pueblo le va a pasar esto. A este hijo póngale así porque al pueblo le va a pasar esto. Tuvo 3 hijos, como quien dice, 2 varones y una mujer. Póngale ese nombre porque al pueblo le va a suceder esto. Pero aquí hay un misterio. Hay un misterio. Pablo dice que hay un misterio. El endurecimiento en parte de Israel. Entonces, ¿de cuál fue la parte que se endureció? ¿La casa de Israel o la casa de Judá? Yo lo estoy llevando hacia ese lugar. Capítulo 2, verso 1, ¿cómo dice? Y 1 y 2, capítulo 1, verso 1 y 2. La libra. Del 1. Sí. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Capítulo 2. Verso 1. Decía a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Vea, ahí déjala ahí nomás. Para que no alarguemos mucho el asunto. Ya. Le dice a lo a mí y a lo Ruama, contiendan con su madre, porque ella ya no es mi esposa. ¿Cierto? Entonces dice, no se divorció de Israel. ¿Sí? Pero aquí en el verso 7, 1:7 dice, en cambio tendré compasión de la casa de Judá. ¿Sí o no? Pero en el verso 2 dice, no, ya no son mi esposa. Ya Israel no es más mi esposa. Y da las razones por las cuales ya no es la esposa. Son razones, claro, justas, por decirlo de esa manera. ¿Sí o no? Capítulo 1, verso 10, ¿cómo dice? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Sí, el 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Lo voy a leer aquí. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno.
Así la 1960 como que no lo dice. Mire cómo dice esta. Esta es Reina Valera, pero 2000. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. Levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces son dos hijos y le dicen a su madre, le dice el Señor, contiendan con su madre porque su madre ya no es más mi esposa. Pero si le acabo de decir, aquí está la promesa en el futuro, ¿cierto? Ya no es más mi esposa, pero hay un futuro para ella. Hay un futuro. Cuando mande a su Mesías, porque él dice que va a mandar a alguien para recuperar para quitar el botín, para quitarle el botín a un valiente por ahí, a un violento. Entonces el Señor va a mandar, el Eterno va a mandar a su Mesías para que cumpla su obra. Y esta es la obra que están esperando que se cumpla. Por eso en Hechos 1:6 le preguntaron a Jesucristo, a Yeshua, los discípulos le dijeron, Señor, restituirás el reino a Israel en este tiempo. Es decir, en la vida de nosotros, aquí mientras que nosotros estemos vivos. Esa fue la pregunta. Jesucristo no les dijo, no, ¿cuál reino, hombre? Es que vayan a buscar a los gentiles que son una iglesia nueva, ya ustedes ya no más. Eso les competía. Eso, el asunto fue cuestión de tiempo. No es en el tiempo de ustedes, no se preocupen por eso. Pero la restauración del reino es la que tiene que dar. Pero hay un misterio, porque yo le estaba hablando a Yuri en estos días eso, y me decía, pero yo ¿cómo puede él divorciarse de una mujer, pero si su esposa, que una parte sí y otra parte no, si es la misma esposa? ¿Cierto? Pero como la esposa se divide en dos, entonces de una parte se divorció y de la otra todavía como que no. Como que parece ser que no se ha divorciado. Miremos una cosa por aquí. Yo creo que por aquí en Ezequiel 23. Sí, Ezequiel 23. Ezequiel 23:1. ¿Cómo dice Ezequiel 23:1? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Siga. hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Ajá. Y se llamaban la mayor Ahola Ujú. y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Déjelo ahí, la del 11. ¿Quién fue esa? La del 5. Ahola. ¿Cierto? Y el verso 11. Y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermano. Sí. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes. Listo. Verso 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí así hicieron en medio de mi casa. La de 45. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras,
y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Jeremías capítulo 3. Desde el 1. Sí, por favor, hasta el 10. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Sí o no? Vamos bien, Yuri, vea, léase pues del 11 al 21, pero presten atención en el 8. Vio que por el adulterio de la infiel Israel le di carta de divorcio y la despedí con todo, la rebelde Judá también fue y fornicó. Ahí está hablando de la casa de Israel. La casa de Israel, una parte de Israel fue endurecida. Hay un misterio. Hay un misterio de cómo una parte de Israel ha endurecido, pero otros no están endurecidos. Aunque también no han sido como muy, ¿cómo se dice? Perita en dulce tampoco. La casa de Judá, dice aquí, también se rebeló, ¿cierto? Le hace, Yuri, el 11 al 21, pues. Del 3. Del 3, sí. Va el micrófono, eso. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama esas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Un momentico, ahí va para el 15, presten atención. Aquí dice, convertidos hijos rebeldes, dice el Señor, pues yo soy vuestro esposo. Pero es que en el 1 decía, si alguno se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, volverá el primer esposo a ella. ¿Cierto? La ley dice que no se puede. ¿La ley de quién? La ley de Dios. La ley que ni Dios mismo se salta por encima. La ley que él puso, él mismo no se la salta por encima, no se la pasa por la galleta, como decimos pues aquí en Colombia, en la tierra mía al menos. Ni la ley él mismo, la ley que él puso no se la salta no se la pasa por la galleta. Pero la ley dice, si el hombre está casado con una mujer, esa mujer lo deja, se va con otro hombre, ¿cierto? Ya es adúltera, porque no se divorció del primer marido, se fue con otro. Y enseguida, entonces, este marido se divorcia de ella.
Listo. Entonces ella se casa con el otro. Pero ella, una vez dejada con el segundo marido, no puede volver al primero. Porque dice, no quedaría el país del todo profanado. Eso dice en la ley. La ley dice que usted no haga eso porque entonces usted lo que hace es envilecer la tierra, maldecir la tierra por causa de ese pecado. Pero dice, tú has fornicado, verso 1, con muchos amantes. Sin embargo, vuélvete a mí, dice el Señor. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo le está diciendo a Israel que se regrese a él? ¿Sí? Y enseguida dice, verso 8, vio que por el adulterio de la infiel Israel, está hablando de Judá, le di carta de divorcio y la despedí. Con todo eso que aconteció, la rebelde Judá también fue y fornicó. Le bendiga, joven. Sí o qué, sí estamos más o menos. Le bendiga, joven. Mire pues, pero como que se contradice, como Por que... eso tuvo que venir por eso tuvo que matar el marido que ella tenía. tiene que, porque ella se enmaridó, se casó, se enmozó con el pecado. Romanos 7 da esas respuestas. Pablo me está develando, quitando el velo de todos estos misterios que habían aquí. Por eso Pablo, cuando comienza Romanos 7, dice, hablo con los que conocen de ley. Los que saben eso. Si usted no conoce esta porquería de teléfono, le quito el sonido del viso de nada, hombre. A que lo apago pues para que aprenda en serio. Pero entonces, eso es lo que sucedió. Tuvo que él matar el marido de pecado. Romanos 7, pero el problema es que ella sigue siendo una prostituta. ¿Qué vamos a hacer con esa prostituta? Ella no se puede casar con ella. Tiene que nacer Ya de no puede nuevo. casarse con ella. No, porque ella fue de otro hombre. Es más, vea, Así muera ese hombre. así muera ese hombre, porque ella es prostituta. Es que el problema sigue siendo ella. Hay algunos que dicen, no, es que él vino a morir para casarse con otra. Es decir, que dejó a la prostituta Israel y se casa con otra. Pero es que la iglesia es nueva, que sale del costado de Cristo. Una iglesia nueva. Del costado de Cristo, los cristianos no dicen que es la redención de la esposa, que la hacen nacer del agua, del espíritu, de la sangre. ¿Sí me hago entender? No la hacen nacer de nuevo. Es decir, ignoramos todo lo que dijo Jesucristo de nacer de nuevo, de esa charla con Nicodemo. Juan capítulo 3 lo votamos, o bueno, yo no sé qué hacen con él los cristianos, qué hacer con él. Un verso tan utilizado como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Porque está hablando de nacer de nuevo. Entonces el cristianismo dice, los cristianos dicen, no, es que la iglesia salió del costado, nació. Es decir, que apenas viene a nacer ahí. Pero no están diciendo, no son capaces de pensar en que del costado de Cristo está saliendo la redención de su esposa. De la esposa prostituta que tenía en el Antiguo Testamento. Lo que dice aquí. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque es que él ya tiene una esposa. Y vuelve y por eso Dios en el verso 14, convertidos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Mire que lo está hablando en presente. El Señor llama las cosas que son como si no fuesen, las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué le dice vuélvete a mí? En el verso 1. Tú has fornicado con muchos amantes, sin embargo, vuélvete a mí. El Señor, ¿cómo soluciona eso? ¿Sí o no? Ahí estamos hablando de arrepentimiento, de conversión. Estamos hablando de eso. Y eso no es lo que vienen a hablarle al mundo. Eso es lo que predicamos al mundo. Al mundo no le estamos predicando la salvación, el Salvador, Dios de amor que vino a salvarlos y a buscarlos para redimirlos. Pero la redención consiste como que meterlos en una iglesia nueva que apenas están haciendo o en el aposento alto. Unos lo ponen que del costado. Otros lo ponen que desde el aposento alto, Hechos capítulo 2. Y otros lo ponen que desde antes, pero no saben desde qué antes. Porque cuando Jesucristo
hay un problema por allí que acontece, y entonces Jesucristo lo juzga desde la ley y le dice, si usted tiene un problema con su hermano o su hermano tuvo un problema con usted vaya y lo soluciona con él a solas. Si él no hace caso, entonces usted vaya con 2 testigos, como dice la ley. La ley dice vaya con 2 o 3 testigos. Si el hermano no cede, usted vaya y lo dice a la congregación, a la eclesía. Y ahí Jesucristo ya habló de iglesia y ni ha muerto ni ha llegado al aposento alto todavía. Entonces algunos pastores cristianos ahora están diciendo, no, es que la iglesia nació desde antes del aposento alto y antes de la muerte en la cruz de Calvario. Porque Jesucristo ya le dijo aquí a este hombre que lo podía decir frente a la iglesia. Entonces la iglesia ya había nacido. Lo que pasa es que no saben en dónde. No saben en dónde. Es que aquí no hay iglesias nuevas. Él ya tiene una esposa, él ya tiene una congregación. Pero esta mujer hay que redimirla, hay que hacerla de nuevo, hay que hacerla nacer de nuevo. Imagínense que es tan perfecta la obra que la hacen virgen. Porque es que un sacerdote no se puede casar con una mujer que tuvo una vida por ahí de no muy buena fama. Un sacerdote tiene que casarse con una virgen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ojo pues, vea. Siga pues, muchacha, que usted va en el 14, va para el 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Un momentico. Os daré pastores según mi corazón. ¿Qué significa eso? Que hay pastores que no están conforme al corazón del Eterno, ¿sí o no? ¿Y cuál es esa característica del corazón del Eterno? Que los apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. La Biblia mía dice con conocimiento e inteligencia. O sea que hay pastores por ahí, falsos pastores, o malos pastores, o pastores asalariados, que andan detrás de un alfolí o algo así, detrás de unas ganancias injustas, y como que no están de acuerdo al corazón del Eterno. Siga pues con el 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis Jeremías y 3. crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se irá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá él al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos ojo con el 18, ojo. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Mire, vea, para que siga leyendo, téngalo en cuenta, resáltelo ahí. En aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel. En aquel tiempo, está escribiendo Jeremías. Tenga en cuenta que Jeremías escribió para Jerusalén, es decir, para la casa de Judá. Jeremías fue profeta para la casa del sur, no para la casa del norte. Cuando Jeremías estaba exclamando y profetizando, la casa de Israel ya se había regado, ya había estado dispersa, ya se la había sacado a Siria, la había sacado de la tierra. Jeremías está profetizando para el tiempo en que Nabucodonosor va a rodear la ciudad. Nabucodonosor va a atacar la ciudad. ¿Sí? Eso es para el 600, ¿qué? 50, 630, no sé qué, no recuerdo bien la fecha. Yo sé que en el 720 o 722 dicen algunos, Asiria vino y sacó al reino del norte y se lo llevó disperso. Dejó a algunos viviendo ahí, algunos pobres. Pero la mayoría lo sacó, los ricos, los que podían formar ejércitos. Algunos pobres quedaron allí. Y algunos otros se regresaron a Judá antes de que Asiria los atacara. Se regresaron a Jerusalén, pidieron asilo político. Pero el rey de Asiria en el 722 lo sacó a la casa de Israel, se los llevó. Y años después,
vino Nabucodonosor por Judá. Jeremías está profetizando para ese tiempo, para el tiempo de que Nabucodonosor va a llevarse preso a Judá. Cuando eso pasa es cuando viene lo que acontece de Daniel y todas esas historias que hemos leído pues de Daniel. Ojo, dice, en aquel tiempo en el futuro irán de la casa de Judá a la casa de Israel, ¿cierto? Y vendrán juntos del norte. ¿A dónde? Vendrán juntos a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Cuál es la tierra que hizo heredar a vuestros padres? La tierra de Israel. Por ejemplo, ahorita donde están los judíos, ahorita, la casa de Judá, que está allí en Medio Oriente, a esa tierra. En aquel tiempo, la casa de Judá irá a la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Que la casa de Judá, me parece a mí que está diciendo ahí, va a buscar a la casa de Israel. Porque dice que la casa de Judá irá. Y yo creo que por eso Jesucristo es judío y los discípulos son judíos. Pablo es judío, aunque sea de la tribu de Benjamín, era de la tribu de la casa de Judá. La casa de Judá, los que eran de Israel, que se convirtieron al judaísmo, se volvieron judíos, dejaron de ser tribu de Simeón, de Efraín, y se convirtieron a la casa de Judá antes de que los llevaran a Nabucodonosor por allá. Todo eso que se mezcló ahí eran casa de Judá. Y por eso Jesucristo viene y manda a unos, pues, viene, enseña, trae el reino y muestra el evangelio del reino, la buena noticia del reino, que ya llegó el reino. Y les dice a los discípulos que ahora tienen que ir a buscar ¿a quién? Yo solo soy enviado ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí o no? Porque yo creo que es eso. Aquí dice, en aquel tiempo irán de la casa de Judá, irán a la casa de Israel. Y luego los dos vendrán juntos. Este evangelio tiene que regarse. ¿Con quiénes comenzaron? Con los judíos, con la casa de Judá. El primer gentil, Cornelio, entró a los 12 o 15 años después de tanto judío entrar al evangelio. Después de que tantos judíos entendieron que Jesucristo, que Yeshua es el Mesías prometido. 12 o 15 años después entró el primer gentil. Entonces ese verso que dicen los cristianos, que dicen, no, es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces que los judíos no lo recibieron, entonces ¿quién eran los discípulos? Si durante 15 años estuvieron entrando puros judíos nomás. Pero entonces no hubo conversión de... O sea, el único gentil registrado es ese. El primero. El primero. Ese es el primero. Pero en esos 15 años no se registra. No se registra ninguna entrada de ningún gentil. Todos los que entran a la iglesia eran judíos de nacimiento o judíos conversos. Eran del judaísmo. Porque entendían el mandamiento. Porque tenían las escrituras. Es que usted como le habla de un tema que a usted ni le interesa saber. Es que vea, es como le digo yo ahora a esta gente, vea. Usted puede llegar donde alguien, a esta gente tiene que hablarle del infierno. Usted quiere tener adeptos en su iglesia cristiana, como la llame. Háblele del infierno a la gente. Vea, se van a ir para el infierno y métales el miedo del infierno para que, ¿cierto? Vengan a su iglesia y llenen iglesias grandes y bueno, y hagan edificios grandes. Háblele del infierno. Es decir, cuando para usted vender un producto, usted tiene que crearle la necesidad a la persona. ¿Usted cómo le va a vender un lápiz a alguien que no tiene manos, por decirlo así? Usted tiene que crearle la necesidad de ese lápiz, pero él va a decir, no, yo no tengo manos para utilizarlo. Usted tiene que crearle la necesidad. Usted dice, no, pero es que de todas maneras, usted puede decirle a alguien que le haga un dibujo, bueno, qué sé yo, no sé. Yo he sido muy mal vendedor en mi vida. Porque uno tiene que mentirle a la gente, tiene que venderles una necesidad, hacerles una necesidad que ellos no tienen. Como los envueltos. Sí, eso, tiene que formarles algo ahí para que la persona diga, uy, necesito este producto, entonces tengo que adquirirlo. Usted al judío, al del Nuevo Testamento,
ellos están esperando un Mesías. Usted simplemente, Pablo tenía que llegar a decirle, vea, el Mesías que usted está esperando es este. Y a través de las escrituras, de las sagradas escrituras, es decir, desde Génesis a Malaquías, demostrarles que este Jesucristo que murió en la cruz de Calvario y que resucitó, es el Mesías que ellos están esperando. Pero es más sencillo porque ellos lo están esperando. Pero usted de aquí para afuera, busca a los cristianos. Ellos no están esperando un Mesías. Usted tiene que venderles la idea de un Salvador. Y tiene que hablarles de la salvación del pecado, que no se vayan para el infierno. Porque ellos no están pensando en el reino de los cielos. Porque ellos no tienen el Antiguo Testamento. Porque el que habla del reino de los cielos, el reino de Dios, es de Génesis a Malaquías. Ahí es donde está el reino. Por eso cuando Jesucristo viene, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra Evangelio está en griego. En español, ¿qué significa? Buena noticia. O una noticia nueva. Buena noticia, noticia nueva o una noticia verdadera. Eso es lo que significa la palabra evangelio cuando la traduce del griego al español. Entonces, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean en esta buena noticia. Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De lo malo, de la conversión, del camino que ustedes llevan. Porque ustedes están caminando por fuera de la Torá. Porque ustedes están con sus mandamientos de hombre, con su judaísmo, con su fariseísmo, con sus reglas de hombres, invalidan el mandamiento, regrésense. Juan les dice, cuando los fariseos venían a bautizarse, Juan les decía, Juan predicaba el evangelio, decía, el evangelio del reino, les decía, el reino de los cielos se acerca, arrepentidos, crean en esta palabra, las mismas palabras que predicó Jesucristo. Y cuando venían los fariseos a bautizarse, entonces le decía Juan el Bautista, víboras, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les decía así? No estaba predicando eso, pues que venían a bautizarse. Bajaban a bautizarse al Jordán y enseguida los trataba mal. Juan, como que era un conchudo ahí. ¿Sí me hago entender? No, eso tiene una razón de ser. Porque ¿cuál era el proceder de los fariseos? En su judaísmo, en sus obras de ley, ¿sí o no? Que predican y no aplican. Ajá. Entonces les decía, víboras, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la... Porque él está hablando de arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Dejen esas costumbres de ustedes, ¿cierto? Entonces los trataba de eso porque él sabía que no estaban con un arrepentimiento real. ¿Quién sabe por qué venían a bautizarse? El caso es ese. Ahí en el verso 18 está diciendo que la casa de Judá va a ir a buscar a la casa de Israel y los dos vendrán del norte donde fueron dispersos la casa de Israel, porque ya la casa de Israel fue dispersa, y vendrán juntos a la tierra. ¿Quién es el que va a recoger a la casa de Judá y a la casa de Israel? El Mesías. Por eso es el Mesías, se sabe que es el Mesías porque recoge. Por eso, por ejemplo, los judíos dicen, no creen que Jesucristo es el Mesías, que porque no cumplió esa profecía. ¿Cierto? Él lleva 2000 años recogiendo a la casa de Israel. ¿Cuándo? Cuando sea el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre hasta donde el tiempo del Padre lo haya destinado, ahí será. Yo no tengo por qué preocuparme si el Señor restaura el reino en el 2025 o le restaura el reino en el 2050 o en el 2100 o en el 2500. Eso es lo de menos. Yo sé que el Señor lo va a restaurar. Yo estoy tranquilo, estoy confiado. Y ahora lo que vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en Gálatas. Ojo, ven, siga con el 19, hermano, hasta el 21. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? No, el 19. Por eso. 3:19. Ah, sí. Yo preguntaba cómo os pondré por hijos. Ajá, es eso. Ah, bueno, hágale pues, yo después lo leo aquí. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Vea, lo voy a leer pues
de ahí para adelante. Présteme atención, pero vamos a volver un poquito. El 19, 18. En aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntos del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo mismo dije, con qué alegría os pondré por hijos. Es una exclamación. Con qué alegría os expondré por hijos y os daré la tierra deseable, la más hermosa herencia entre todas las naciones. Y pensé que vosotros me llamaríais Padre mío y no os apartaríais de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Ahí yo le bajo un poquito el volumen a esto. Que esa bullaranga de por allá de los sobrinos de doña Yuri. No se escucha bien. Pésame aquí el micrófono, por favor. Yo lo voy a poner aquí para que no escuche tanto ruido ambiental. Cuando se lo vayan a leer, se lo ponen cerca, por favor. Vea, téngame ahí. Mire, vea. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Una voz se oye en las lomas desiertas, llanto del ruego de los israelitas, porque han torcido su camino del Señor su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Decid, aquí estamos, venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud y sus ovejas, sus vacas, sus hijos e hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta hoy, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Ver capítulo 4, dice el Señor, si te has de volver Israel, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominables ídolos y no andas de acá para allá. Con verdad, con verdad, juicio y justicia juras diciendo, vive el Señor. Entonces las naciones serán benditas en el Señor y en él se gloriarán. Así dice el Señor a los hombres de Judá y Jerusalén. Labraos campo nuevo y no sembréis sobre espinos. Circuncidaos para el Señor, circuncidad vuestro corazón, varones de Judá y de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la malicia de vuestras obras. Y en el verso 5 sigue diciendo lo mismo. Mire que ya no volvió a nombrar a la casa de Israel. Pues en esta partecita. Es casa de Judá, Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jeremías está profetizando para la casa de Judá, para Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, hay un misterio. ¿Cómo vino un endurecimiento en parte a Israel? Romanos 11, 25. Hay un misterio. ¿Cómo es posible que si es una esposa, una parte está endurecida y otra no? ¿Por qué? Porque es que la esposa está en dos esposas. Fueron dos hermanas. Una esposa se convirtió en dos hermanas. Y una fue amada y otra fue menospreciada. ¿Sí estamos? Pero entonces ¿se divorcia o no se divorcia? Se divorció, claro. No se fue con otro, pues. Pero ¿cómo se va a volver a casar con ella si ya ella fue de otro, estuvo casada con otro y la ley dice que no puede volver a su primer marido? ¿Sí o no? Por eso dice que ella tiene que nacer de nuevo. Ella tiene que nacer de nuevo. ¿Vamos bien? Presten atención aquí. Esa música, eso es de todos los días. Eso es de todos los días. Isaías 54. Yo no tengo la culpa. Echemos la culpa aquí a la tía, porque... Isaías 54. Yo esos días se lo iba a obligar a que vinieran y
Y que no le puede obligar a la gente. No puedo obligar a nadie. ¿Quién va a leer? Isaías 54. Nanura, ya vea, ¿cuál es el micrófono? Hola, Léalo de hola. cerquita, por favor. Léalo de cerquita para que... ¿Todo desde dónde está? Desde el 1 hasta el 10 tan siquiera. Regocíjate hoy, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta la canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Un momentico. Mire pues, ¿se acuerda que hay un misterio? Hay dos mujeres, pero es la misma mujer. Es una misma mujer, pero está como partida en dos. ¿Sí? Sí, vamos bien. Es una misma mujer, pero como que son dos mujeres. ¿Cómo es eso? Eso es lo que llama misterio. ¿Por qué es una misma mujer? Porque es Israel. Pero ahorita que Israel está partida en dos. Entonces, una quedó casada y la otra quedó desamparada. Vuélvalo a leer y verá. Ah, no se despierta este otro. Regocíjate hoy, oh estéril, Sí. la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Sí. Ha dicho Jehová. Sí. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Oiga. Vale, pues, sígale. y de la afrenta de tu viudez no tendrás Sí, más estará bien. memoria, porque tu marido es tu hacedor, Momentico. Otra vez, la pasito ahí. porque tu marido es tu No, el hacedor, anterior. el que y 4. Todo completo. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No De tu tendrá- viudez. de tu viudez. Eso, No tendrás más memoria, eso, siga. Oiga. porque tu marido es tu hacedor, ¿De quién está hablando? ¿De la desamparada o la que de quedó la casada? desamparada. ¿Sí o no? Bueno, ¿está desamparada, está divorciada o es su marido todavía? ¿Sí me hago entender? Ujú. Que dice que sí, que ya la dejó, que ya se divorció, que ya la desamparó, pero no, que todavía es su marido, que todavía es su mujer. Pero no, que con una sí se quedó casado, pero que con otra, ¿sí o no? Ya, por allá una vez hablando con un pastor, yo le dije, bueno, Cristo vino a buscar a la esposa anterior, la que tiene el Antiguo Testamento, o una nueva. No, una nueva, me dijo Jimmy Cataño. Una nueva, porque por eso es que él se murió, para casarse con una nueva. Entonces, aquí hay un problema. Si él se busca una nueva, que no es la casa de Israel, porque él está casado todavía con la casa de Judá, se busca una que no complete esa otra mitad, ¿sí o no? Es un pueblo que era una ejad que se dividió, ¿cierto? Pero que siguen, siguen compartiendo la misma esencia, por eso son una ejad, se vuelven una ejad porque es la misma esencia. Se dividieron. Entonces, si se busca otra que no sea esta media naranja, por decirlo así, esta otra mitad, ¿usted se imagina qué se forma ahí? Se forma una esposa y una moza. Eso no concuerda. Un adulterio. Yo por ahí saqué un video hace mucho tiempo diciendo Jesucristo no es adúltero, él ya está casado. Él se divorció no de Israel completo, porque el endurecimiento de Israel es en parte, es una parte endurecida, no todo. Entonces está casado con el remanente que quedó en la casa de Judá. Está casado, no con todos los judíos, con el remanente. Porque no por ser judío, no todos los que sean judíos son hijos de Abraham, ¿sí o no? Y tampoco hijos de la promesa.
Porque es que yo por ser judío, no, es que, como dicen por ahí, al cristianismo le enseñan a decir, es que no, es que la iglesia nueva pues que aparece por ahí de los griegos, se salva por gracia, y los judíos se salvan por promesa, y no saben ni siquiera cuál es la promesa. Entonces desequilibran las cosas ahí, hacen unas cosas todas raras. No puede el Señor casarse con una mujer que no sea la misma que ya tiene determinada de atrás. Porque entonces aquí hay el asunto, ahí está la promesa. Todavía es su esposa. Está hablando de una mujer desamparada, que ella la desamparó, él la dejó. Bueno, ella lo dejó él primero. Luego él se divorcia de ella y todavía la sigue llamando esposa, ¿sí o no? Siga pues, compañero, ahí. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu llamó Jehová. Sí. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Momentico. ¿Con qué eterno? Misericordia eterna. Pero es que por allá no se dice, ya no tendrá más misericordia. ¿Se acuerdan? Lo ruama. Pero en el mismo Seas dice, ya le quita el lo, sino que la llama ruama, ¿sí o no? En el mismo Seas le describe lo mismo. Siga pues, compañero. Misericordia eterna tendré compasión, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. No tengo que lo voy a leer aquí yo. Y yo le termino aquí de leer. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero mi constante amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz se mudará, dice el Señor, el que tiene compasión de ti. Verso 13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y multiplicaré la paz de ellos. En justicia serán establecidas lejos la opresión, y nada temerás, porque el temor no se acercará a ti. El verso 14. ¿Dónde dice tus hijos serán enseñados por el Señor? ¿No se recuerdan más o menos? Les voy a dar una pista. Por allá dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto que haré. ¿Cuál es? ¿De qué trata? Este es el pacto, el nuevo pacto que haré. Mi ley, que está escrita en piedra, la pondré en su mente y la escribiré en su corazón, para que ya la letra no los mate más, sino que sea desde adentro hacia afuera, ¿sí o no? Por eso yo creo que se escribe la ley en la mente y en el corazón, para obedecerla mejor, no para ignorarla, no que porque ya no tengo que obedecerla, la escribió para que ya no tenga que obedecerla. Dicen ellos que es para eso, pero yo creo que la escribe en mi mente y en mi corazón para obedecerla mejor. Y dice, en el nuevo pacto dice, y ya el hermano no enseñará a su hermano, ¿sí o no? Jeremías 31:31. Busquemos un momentico Jeremías 31:31. Jeremías 31:31, se lo voy a leer. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré la maldad y no me acordaré más
de sus pecados. Verso 35 sigue diciendo, así dice el Señor que da el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor Todopoderoso es su nombre. Si estas leyes pudieran faltar ante mí, dice el Señor, también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante mí. Mire la condición que pone. Si estas leyes pudieran faltar ante mí, dice el Señor, también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante mí. Así dice el Señor, si se pudieran medir los altos cielos y sondear los cimientos de la tierra aquí abajo, yo desecharé a Israel por todo lo que hizo, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que reedificaré la ciudad del Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. Perdón, ahí dice reedificaré. Sí, ¿cómo dice allá? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová. Aquí dice reedificará. Porque no es lo mismo edificar que reedificar. No es lo mismo edificar que reedificar, es correcto. Por eso no le digo que en griego la palabra, no recuerdo la palabra ahorita para edificar, es lo mismo que reedificar. Y entonces cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, es la misma palabra que utilizan los judíos para decirle a Cristo cuando sacó de la cruz de Calvario, bájese de la cruz, cuando lo injuriaban. El templo lo destruía y lo reedificaba en 3 días. Es la misma palabra en griego ahí que cuando Jesucristo le dijo a Pedro, edificaré. Cristo vino a reedificar, a restaurar, a redimir. Pero como al del Nuevo Testamento al traductor no le conviene o no le cuadra esa palabra reedificar porque él está pegado de una iglesia nueva, entonces es edificar una iglesia nueva. Pero cuando usted coge esa historia del Antiguo Testamento, usted se da cuenta de que él ya tiene una congregación, una esposa atrás, que tiene que redimirla, hacerla nacer de nuevo, no buscarse una nueva para que después, ya está la promesa de que la va a redimir. Hágame esa pues, vea. Aquí está la promesa de que esta prostituta la va a redimir de nuevo. Si él se buscare una nueva y se la lleva para el cielo, y que cuando él venga con su nueva esposa a buscar a Israel, porque eso es lo que dicen ellos, que después de 7 años de angustia y de tribulaciones, porque los judíos fueron tan malos que hay que matarlos por la gran tribulación para que se puedan salvar ellos a través de la gran tribulación, del sufrimiento de la gran tribulación. Entonces ellos dicen que Cristo ahí sí viene en las nubes con la iglesia, cosa que no dice la Biblia, que él viene con la iglesia. Ahí la Biblia, Pablo dice que él viene con los ángeles, pero bueno, viene con los ángeles, con los santos o con sus ejércitos. Entonces ellos dicen que es la iglesia, en ninguna parte dice que es la iglesia. Nombran los santos, por eso... Ah, sí, pero es que los santos son los ángeles, porque dice sus santos ángeles, también dice en muchas partes dice sus santos ángeles. Pero si dice ángeles directamente, en llamas de fuego, dice ángeles directamente, en otra parte dice santos, listo, y en otra parte dice ejércitos. La iglesia no es ni ángeles ni es ejércitos, porque la iglesia sea santa no significa que los santos con los que él viene sea la iglesia. Si ya dijo de antemano, dijo que son los ángeles o sus ejércitos, ¿para qué le meten la iglesia ahí? Es que los ejércitos también son santos, ¿o no? ¿O los ángeles no son santos? Sí, tienen que ser santos. ¿Sí o no? Tienen que ser santos. Y el que no conserve su estado de santidad, ya lo echaron, ya de rato lo echaron. Entonces tienen que ser santos, tienen que ser apartados de algo porque ser santo es ser apartado de algo, ¿no? Entonces cuando el Señor venga con la esposa que ya llevó antes en un arrebato secreto, y entonces en los 7 años cumpla lo que tiene que cumplir de la profecía, que redime a su otra esposa, entonces se trae otra esposa del cielo y aquí se encuentra con otra. ¿Cómo cuadra eso? Se agarran del pelo, ¿cierto? Es que es mío, no es que es mío. Pero es que hay un relato o una interpretación que hacen para hoy yo, porque ellos le hacen un reclamo. Porque cuando está esta parte que dice que cuando baja con la iglesia o la esposa nueva, que es la iglesia, ellos le preguntan, ¿y estos qué? Y él les responde, ¿estos qué? Salieron de aquí, de la crucifixión, de los que creyeron en mí. Hay un relato, no sé si usted sabe de qué hablo, sino que se me va
Hay Juan en Apocalipsis 7, dice, vi una multitud vestida de blanco en el cielo. Y Juan le pregunta, ¿quién es esta multitud? Entonces le contestan, estos son los que salieron A ver, ese es el relato. de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Entonces unos dicen, el cristianismo dice que es que salen, es decir, que no pasan por la tribulación, sino que se saltan. Bueno, yo no sé. Otros dicen que sí, se atraviesan, pero bueno, yo no sé. Yo no sé ni ellos cómo interpretan eso, pero eso no tiene mucho que discutir, hombre. Sí, Si ya está escrito así, y ellos en sus conjeturas teológicas y de teorías humanas sacan sus cosas, ¿uno qué va a decir ahí? Yo no sé. Yo digo, aquí se lee eso. Aquí se lee que él va a redimir a su esposa y bueno, tiene una esposa. ¿Vamos bien? Listo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Hay un suceso allí muy interesante. Verso 21. Vale, pues cuidado. ¿Cómo dice Gálatas 4:21 en adelante? Decime los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Como pecado. Es como, ¿qué? Infracción de la ley. Estar bajo la ley es ¿qué? La ley lo está acusando. Eso. Estar bajo la ley es tener la condena de la ley encima. La pregunta es, ¿cuándo tengo yo la condena de la ley encima? Cuando la infringo. Puede ser cuando la infringo, pero yo creo que está desde más antes. Yo creo que la condena de la ley está desde que yo soy tentado. Para que pensemos en eso. Listo. Pero estar bajo la ley no es obedecer la ley. Eso sí está muy claro, pues. Eso sí lo tenemos súper claro. Sí. Hasta Antonio Restrepo ya lo tiene claro. Sí, ya eso está súper claro. Al menos ya el cascarudo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, uno de esos cascarudos, ya dijo, no, es que estar bajo la ley no es obedecer la ley. ¿Cierto? Es cuando tiene la condena de la ley encima o cuando está condenado por la ley. Entonces, los que queréis estar bajo la ley, decidme, ¿no habéis oído la ley? ¿Cierto? Los que quieren estar bajo esa condena de la ley, no en obediencia, sino bajo la condena de la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué dice? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Por el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Momentico, ahí vamos bien. Entonces hay 2 pactos, dice Pablo. Hay 2 pactos. Abraham tuvo dos esposas, ¿cierto? Y asimismo hay 2 pactos. Y aquí está diciendo que hay un pacto en el monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. La Jerusalén actual está en esclavitud. Pregunta, Pablo está escribiendo de la Jerusalén actual. Pablo esta carta la escribió por allá en el 50 y tantos años después de Cristo. ¿Cierto? ¿De qué Jerusalén está hablando Pablo? De ese momento, ¿cierto? Aunque yo creo que esa Jerusalén no ha cambiado mucho. De ese momento a este momento, yo creo que es la misma Jerusalén que está en esclavitud. Pero ¿a qué se refiere Pablo que a la Jerusalén actual da hijos o tiene hijos en esclavitud? ¿A qué se refiere con Jerusalén actual? Yo pienso que Póngale el micrófono bien cerquita, que recuerda que no escuche nada.
No pasa nada, no pasa nada. Es que aquí estamos para equivocarnos. No, la cual de hijos para esclavitud, este es Agar. Él tuvo dos esposas, Agar y Sara. Y hay dos pactos. Uno en el monte Sinaí, que da hijos Para esclavitud. para esclavitud, y es la Jerusalén actual. ¿A qué se refiere con la Jerusalén actual? No. Judá. ¿Ah? No. No, yo digo que No. es todavía, o sea, son ¿A qué se personas refiere que la Jerusalén actual? no, no nos son da. estos, Digamos que son entonces- estos del judaísmo que ¿Ah? no son de esos del judaísmo. Pero más o menos por ahí. O sea, que viven Viven, con obras de ley, o sea, están pero ¿sabe más o menos a qué refiere la Jerusalén actual? Vea, usted ha escuchado cuando usted escucha noticias y llega y dice, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Entonces el corresponsal de noticias dice, noticias Reuters, y llega y dice, Moscú, y empieza a decir, el líder de Rusia va a no sé qué, programarse unas conversaciones o no sé qué. O llega y dice, ¿cuál es la capital de Ucrania? se me escapó. La capital de Ucrania es... Moscú. No, Moscú es la de Rusia. Moscú es de Rusia. Ah, La Ucrania, de Ucrania Kiev. es Kiev, eso. Entonces llega y dice, Kiev respondió a Moscú tal cosa. Moscú le mandó a decir a Kiev y Kiev le respondió a Moscú. ¿De qué está hablando ahí cuando dice, o cuando dice Bogotá o Washington? Cuando están hablando de Estados Unidos dicen Washington. ¿Quién le respondió a quién? Que dice que Washington le responde a Moscú o que Moscú le responde a Washington. ¿Por qué dicen la ciudad capital? ¿A qué se están refiriendo en eso, en ese asunto? Cuando las noticias dicen Moscú le respondió a Washington. Porque- Washington es la capital de Claro, Estados Unidos. sí, ahí está la, ¿Quién está porque hablando? la sede principal, es lo que lo que gobierna. Es a el Estados gobierno. Unidos, el gobierno. Eso es el gobierno. Entonces la Jerusalén. La Jerusalén es la capital. ¿De quién? De Israel. No, casi, pero no. De Judá, de la casa de Judá. La casa de Judá, la capital de la casa de Judá es Jerusalén. Y la capital de la casa de Israel es Samaria. Cuando estaban en un solo grupo, un solo Israel, sí, la capital era Jerusalén. Cuando la casa de Israel se dividió, Puedes subir un poquito. cuando la casa de Israel, allá le subimos un poquito. Ah, bueno, súbale, venga, présteme, yo le subo a ese pues también. Porque es que cuando otra vez comienzan a hacer bulla, bueno, ahí volvemos a bajar el volumen. Bueno, entonces Pablo está diciendo, la Jerusalén actual, ¿a qué está refiriendo? Al gobierno. ¿Por qué dice, mire cómo dice, la Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual que junto con sus hijos están en esclavitud? ¿Sí o no? ¿Por qué están en esclavitud la Jerusalén actual? Porque están con sus obras de ley. Está, ahora sí, están con sus obras de ley, están con su judaísmo. Y Pablo está hablando de ese tema en Gálatas, porque así comienza Gálatas. Gálatas capítulo 1, dice capítulo 1, verso 7, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea condenado, dice la mía. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación, y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Esa es la esclavitud, las tradiciones de mis ancianos, de mis padres. Por eso Pedro en Hechos 15, cuando están hablando
de que algunos de judaísmo habían llegado ahí a decirle que si ustedes no se circuncidan, si ustedes no se circuncidan no podían ser salvos. Pedro les decía, ¿por qué quieren tentar a Dios? Hechos 15:10 me parece, poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. ¿Un yugo qué? De esclavitud. ¿Puesto por quién? Por el judaísmo, por las obras de ley. Nada, para mí se acordó de mi primo, porque él me leyó eso y Ajá. a ese mismo se fue. Eso, el judaísmo. Pero ¿cuáles son las leyes del judaísmo? Las leyes que esclavizan. Ahora, llega y me dicen a mí, es que es el monte Sinaí. Para allá iba yo tengo una pregunta. Sí, es que el monte Sinaí es el pacto de Dios en el monte Sinaí. Yo le diría a esa persona, muéstreme en la Biblia dónde hay un pacto en el monte Sinaí. Porque Pablo está hablando de dos pactos. Entonces, para el pacto de esta iglesia cristiana pentecostal, pues, ¿en qué pacto entran ellos entonces? Pues, En el nuevo pacto. Pero, ¿cuál sería para ellos el nuevo pacto entonces? Yo no sé, el de Jesucristo es el nuevo pacto, no hay más nuevos pactos. Pero si el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿en cuál nuevo pacto van a entrar? No sé. Pero aquí hay dos pactos. Hay uno en el monte Sinaí, que es Agar, en Arabia, que da hijos para esclavitud. La ley de Dios no da hijos para esclavitud. Si a mí un pastor cristiano, Jimmy Cataño, como dijo en una conversación, un video por ahí, él dice que el pacto del monte Sinaí es la ley de Dios, está diciendo que Pablo está diciendo que la ley de Dios da esclavitud. Y eso dice, entonces también Pedro diría eso en Hechos 15:10, que la ley de Dios es la que da esclavitud. Entonces Dios es un Dios de esclavos. Entonces Dios da leyes para esclavos, no para libres, sino para esclavos, y los quiere esclavizar. Es decir, este Dios esclaviza, mata, asesina, da juete, y bueno, entonces ese Dios es distinto al Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí me hago entender? El Dios del Antiguo sería muy distinto al del Nuevo. Y eso está bien para el Trinitario o para el Testigo de Jehová. Pero si un pentecostal me dice a mí que el Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo Testamento, entonces ahí tiene un problema muy grave cuando interpreta que Pablo está diciendo aquí que la ley de Dios es esclavitud. Entonces los judíos el judaísmo está entonces honrando la ley de Dios y no la tradición de los ancianos, como dice Pablo en el mismo Gálatas. Porque Pablo dice, yo era más celoso que todos ellos, o que muchos de ellos, por las tradiciones de los ancianos. Y las tradiciones de ancianos no son la ley de Dios. Siguiente pregunta. Cuando usted puede seguir leyendo todo el capítulo 3, o puede leer todo Gálatas. Pablo dice que hay dos pactos. Uno en el monte Sinaí, en Arabia, que da hijos para esclavitud. ¿Dónde está el otro pacto? Pablo no lo nombra en Gálatas. ¿Cuál sería el otro pacto? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo leemos este pacto que dice, pues Ajá. estas mujeres son los dos pactos? Hey. Uno en el monte Sinaí. Listo. Entonces Listo. dice que no hay. ¿Que no hay qué? Yo no he dicho que no hay pacto en el monte Sinaí. Yo estoy preguntando, ¿dónde dice la Biblia que Dios hizo pacto en el monte Sinaí? ¿Dónde dice la Biblia? Vuelve y le digo, el cristianismo dice que este pacto en el monte Sinaí se refiere a cuando el Eterno entregó la ley de Dios. Que hizo pacto ahí con Israel, en el monte Sinaí. Y que es la ley de Dios que da esclavitud, que la ley de Dios esclaviza. Yo le digo, ¿dónde dice la Biblia que Dios hizo pacto en el monte Sinaí? Le voy a decir lo que responde el siguiente. Yo he leído que Dios hizo pacto en el monte Oreb y en el monte Moab. Hablando de montes, con Israel. En Oreb y en Moab. Pero yo no he leído pacto en el monte Sinaí. Pero la Biblia tampoco dice eso. Pablo lo está diciendo. La pregunta es, Pablo, ¿a qué se está refiriendo con pacto en el monte Sinaí? Ese es el asunto aquí. Yo tengo que preguntarme, Pablo, ¿por qué está hablando de un pacto en el monte Sinaí que da hijos para esclavitud? ¿Cuál es la ley que da esclavitud? La de los hombres. Eso sí está pasando. Entonces yo tengo que empezar, no de seguir. Cuando yo me hago la pregunta, ahí tengo que preguntarme es devolviéndome hacia Pablo. El monte Sinaí, esta es Agar, el monte Sinaí que está en Arabia, que da hijos para esclavitud.
Pero no debería decir, pues, yo en lo que Vuelvo y yo le puedo digo. entender, no debería de decirse Pablo, así, porque es que allá fue donde se dieron las tablas de la ley. eso es distinto. Pero Pero sí. ¿dónde dice la Biblia que Dios hizo pacto en el monte Sinaí? Porque en el monte de Sinaí no debía de salir esclavitud, porque fue donde se dieron Por las eso le tablas estoy de la ley. diciendo yo, no. Ujú. Pero ¿por qué Pablo se está refiriendo a que hay un pacto en el monte Sinaí que da hijos para esclavitud? Entonces yo me revuelvo. ¿Quién es el que da hijos para esclavitud? Eso es lo que yo tengo que hacerme la pregunta. Cuando Pablo dice que da hijos para esclavitud, Ujú. ¿dónde dice que da hijos para esclavitud? ¿Qué es lo que da esclavitud? El pecado. El pecado. ¿Sí o no? ¿Qué es pecado? La acción de la Separación ley. de la ley. Bueno, ¿sí o no? Da hijos para esclavitud. ¿Pecado es ponerle a la ley? Claro que sí. Y pecado es quitarle a la ley. Se esclaviza de una manera o de la otra. O infringiendo el mandamiento. Porque de todas maneras eso es infringir el mandamiento. Infringir el mandamiento es que usted le dice no robe y usted roba. Infringir el mandamiento es que el mandamiento le dice no le ponga y usted le pone. Infringir el mandamiento es que el mandamiento dice no le quite y usted le quita. Lo está infringiendo por un lado o por el otro, ¿sí o no? Y está esclavizado. Pero cuando habla de Agar, aquí mismo en Gálatas, ¿a qué se hace referencia con Agar? ¿Qué pasó con Agar? La despidieron Pero, con su hijo. pero- Dios le dio una promesa de que haría de eso. pero antes de eso, antes de despedirla, ¿cómo apareció Agar en escena? Por Sara. Por Sara, porque le dijo que tuviera un hijo con ella. ¿Y eso fue voluntad de Dios por la promesa o por la carne? Por la carne. Ahora sí, vamos más o menos, vamos ubicándonos. ¿A qué hace referencia Agar? El intento, lo que hace el hombre en su carne por agradar a Dios. ¿Cómo llama eso? Por Obras ley. de ley. ¿Dónde dice eso? Usted se devuelve al capítulo 3. Capítulo 3, Gálatas 3:10, ¿qué dice? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted se sale del libro de la ley, está en maldición. Cuando usted hace obras de ley, se sale del libro de la ley. Porque se sale del libro de la ley y queda con la condena de la ley encima. Bajo la ley. ¿Por qué? Porque hace obras de ley. ¿Por qué? Porque en su esfuerzo humano hacen escaleras para el cielo, hacen torres de Babel para el cielo. ¿A qué se refiere Pablo entonces con pacto en el monte Sinaí? No puede ser la ley de Dios, porque la ley de Dios no esclaviza. La ley de Dios me está mostrando a mí, el Eterno a través de su escritura me muestra que Él primero liberta al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para darle sus leyes que dan libertad. Y la ley dice, andando en ellas tendrás vida, andando en ellas tendrás libertad. ¿No dice así? Es que así dice la ley. Yo no puedo contradecir las Sagradas Escrituras, por muy pastor que sea, por el Papa o lo que sea. Eso se llama mentir. Claro que él dice que él puede mentir, porque él puede infringir los mandamientos de todas maneras, dicen ellos. Que no pueden, es que no tenemos que obedecer toda la ley. Yo puedo infringir algunos porque estamos en la gracia. Bueno, haga lo que quiera, no hay ningún problema. Pero le miente. ¿A cuánto tiempo va? 1:38. Ya es hora de ir terminando. Vea, mire, para que vamos terminando aquí. Sigamos leyendo Gálatas, pues. Gálatas, ¿en qué vamos? 26. 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la actual, es madre de todos nosotros. No, la actual no. ¿Le diga, joven? La cual La cual. Mas la cual es madre. Perdón, vea. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Eso. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Un momentico. ¿A qué está haciendo referencia Pablo aquí? ¿A Isaías qué? 54. Ya lo acabamos de leer. ¿Qué pasó en Isaías 54? El Señor le está diciendo, Israel ya son dos hermanas, ya no es una sola, son dos hermanas. Una quedó casada, casa de Judá, y la otra quedó desamparada, casa de Israel. Ahora, la Jerusalén arriba, que es madre de todos nosotros, es libre.
Porque escrito está, alégrate estéril. ¿De quién está hablando? De esa casa de Israel que no daba hijos, que era estéril. Y siga con el 28, siga. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahí estamos. Entonces tenemos gente que hace cosas según la carne y gente que hace cosas según el Espíritu, en la promesa. Hay gente que no quiere obedecer, no se sujetan a la ley de Dios, no obedecen, o obedecen unos sí y otros no. Y hay otros que quieren andar en el Espíritu, en obediencia, según la promesa. Porque aquí, como cuando estamos hablando de Agar, pero así como entonces el que había nacido según la carne, Ismael nació según la carne, en el esfuerzo humano de Abraham, en su esfuerzo de carnal, pero esa no es la promesa. Por eso Romanos 4 dice, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Según la carne no halló nada. Y si tenía algo según la carne, no era delante de Dios, no era nada importante. Porque la justicia de Dios no es por lo que yo haga. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hace en mi vida. Eso es muy distinto. Entonces, Romanos 11. A ver, y sin embargo uno le pregunta a Google en dónde se dio la ley de Dios y dice que en el monte Sinaí. Es que en el No, monte una Sinaí, sí. es que en el monte Sinaí se escribió la ley de Dios. En el monte Sinaí le dijeron a Abraham, suba, y dieron la ley de Dios. Sino que Pero ¿dónde dice pacto en el monte Sinaí? Ah, sí, eso es sobre el pacto. Aquí no, Pablo dice, esto corresponde a dos pactos. En Gálatas ahí solamente nombra uno. ¿Por qué no nombra el otro? ¿O si nombra el otro? No. Él dijo un pacto en el monte Sinaí. ¿Y por qué no dijo y el otro pacto es este? Claro que él dio una luz. Él dijo, los del monte Sinaí son según la carne, pero los de la libre son según la promesa. Pablo no lo dice ahí, pero yo sí le digo dónde es el otro pacto, porque es según la promesa. ¿Dónde es el nuevo pacto? El nuevo pacto, ¿dónde es? ¿Sí o no? Es distinto. Es de la promesa. ¿Cuál es la promesa? de que Dios escribirá su No, la promesa de Abraham, la promesa. de que habrá multitud de Sí. naciones de él. ¿Qué sigue? ¿Y qué en él más? serán benditas todas las naciones. Eso es. Por eso dice Cristo es la simiente de Abraham y Cristo es el que da cumplimiento al que dice, en Cristo, en la simiente de Abraham, que es Cristo, serán benditas todas las naciones. ¿Por qué Cristo nos bendice a nosotros, que somos de aquí de Segovia, de Colombia, de Antioquia, Nordeste? ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de ¿qué? De ser injertados Romanos 11. ¿Ah? ¿Por qué? Por la promesa. La promesa, por su gracia, nos pasa de la muerte a la vida. Nos pasa de la desobediencia a la obediencia. ¿Ahora qué me toca hacer a mí? Caminar en vida, no en desobediencia. Eso dice por todas partes. Y la promesa también la parte de la promesa es que Él es el que me hace caminar a mí. Es que es Él el que me hace nacer de nuevo. Porque la gente cree que bautizándose se hace nacer de nuevo. Eso no es un esfuerzo humano. Eso no serían obras de ley. Ay, yo me quiero bautizar para salvarme. Y van donde un pastor o donde un cura a que los bautice para salvarse. Eso no es en el esfuerzo humano. Eso no es la Jerusalén actual. Claro que ellos no están en Jerusalén, ellos están aquí, en Segovia o en donde sea. Eso es el cristianismo. Bautizan gente para salvarlos en su esfuerzo humano. Y que porque la Biblia dice que hay que nacer del agua y del espíritu, y ellos creen que van del agua de aquí, del agua de la pila bautismal, o del río Pocuneo, o del río como se llame. Eso no es el nacer del agua, es del agua de arriba, lo hemos discutido varias veces, Ezequiel capítulo 36. Hay que nacer del agua de arriba y del espíritu de arriba. Él es el que nos hace nacer, no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo este niño va a nacer él? Si eso lo dispuso fue el papá y la mamá.
No es que ellos dicen, es que yo no pedí nacer. Bueno, y alguna vez de pronto nosotros lo dijimos. Cuando peleamos por ahí con la mamá o con el papá, es que yo no pedí nacer. No, que usted no se acuerde, es otra cosa. Que usted no se acuerde que pidió nacer es otra cosa. Más duro me daba. Pero digamos que no haya pedido nacer. Pero nació. Nacimos. Nació antes, o como se arrimó un día un tipo allá en el almacén, en la 40, me dijo, es que Dios me tiene que salvar, porque es que Él fue el que me hizo así. Bebedor, mujeriego, y sonó un disco por ahí en vallenato, donde salió a hacer así, y que yo no sé qué, que las mujeres y lo que lo gano, lo que no sé qué, y entonces que Dios me hizo así, y que Él no me puede condenar porque Él me hizo así. ¿Para qué la salvación entonces? Como quien dice. Pues escuchaba ya un tipo decir, usted no pidió nacer, pero ya nació. Usted va en un barco, usted no pidió ese viaje en ese barco, pero se lo llevaron en ese crucero. Listo, se lo llevaron porque quisieron llevárselo a usted. Usted no pidió, pero se montó en el barco. Ya está en el barco. Y usted va a ir renegando que no, yo no quería ir en este crucero. Pues puede disfrutarlo o puede quedarse renegando todo el viaje. Ahora, el barco se está hundiendo. Pasa otro barco y lo va a salvar. Pero usted se está hundiendo ese barco y usted dice, no, es que yo no puedo ir en ese barco. Entonces, ¿se va a ahogar o se va a pasar por el otro barco? ¿O se va a salvar? Usted puede escoger, ya puede escoger. O se queda en el barco que se está hundiendo, al cual usted no pidió ir, pero lo llevaron, ya está montado ahí, se está hundiendo, llega otro barco a salvarlo. Usted se va a quedar renegando, no, yo no puedo venir, hasta que se hunda. O se va a pasar de barco. Y yo, este tipo tiene hasta razón. Tiene hasta toda la razón. Entonces, somos bendecidos, nosotros somos bendecidos por ese endurecimiento en parte a Israel. A ver, yo creo que, caramba. Verso 25, no hemos pasado de un verso. Así todo Israel será salvo. Bueno, hicimos 2 versos hoy. O Romanos 11, 25 y 26. Así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Tenemos que irnos a leer eso. Yo creo que se pidió más largo. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Habla de pacto, está hablando de pacto, sigue hablando de pacto. Así, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres son? Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. No, más bien dejémoslo ahí y después seguimos otra vez en el mismo. Lo que pasa es que Como leímos tanto atrás. es que toca para porque para poderles, para que poder, si de pronto un cristiano escucha este video y el Señor les abre los ojos, o al menos el entendimiento, o los ojos espirituales, porque de pronto hay unos que tienen unos ojotes así, pero como que no ven nada. Bueno, yo también entiendo porque yo no veía. Yo tanto leer esto y nunca le presté atención, porque como nosotros nos sentamos en la banca y nos íbamos al emocionalismo y eso era todo, y gritábamos amén, aleluya, gloria a Dios, y ya eso era todo. Entonces yo no leíamos, porque no utilizábamos las Sagradas Escrituras. No es que no, ahora sí estamos utilizando las Sagradas Escrituras, lo que es Antiguo Testamento, lo que Pablo llama Sagradas Escrituras, 2 Timoteo 3, 14, 15 y 16. Bueno, dejémoslo ahí, dale stop ahí el motor rojo.